Hubo un tiempo en Europa en el que el segmento de las berlinas tradicionales era el más importante comercialmente hablando para todos los fabricantes, así que se empezaron a crear un montón de versiones y variantes distintas de los fabricantes generalistas que cada vez sacaban más tipos de carrocerías con la idea de conseguir más ventas. Más o menos lo que pasa ahora mismo con los SUVs, que sacan un coupé, una versión normal, una versión más alta, una versión más baja, pues se hacía con las berlinas. Así teníamos la carrocería tradicional de 3 volúmenes con el maletero separado, teníamos la variante familiar que cada vez se puso más de moda y después apareció el liftback, la versión con portón trasero que no tenía formato de carrocería familiar, que puso de moda, por ejemplo, Ford con el Mondeo, Opel con el Vectra o Nissan con el Primera. El objetivo de este formato de carrocería era sencillo: facilitabas la carga de cosas en el maletero sin heredar el formato de carrocería feo de los familiares de la época, que, como diría mi mujer, parecen coches de muerto. Uno de los principales precursores de este concepto, de hecho, había sido involuntario, el Ford Sierra. Y es que el Sierra de Ford había nacido como un liftback al uso, sin carrocería de 3 volúmenes, pero la reticencia de cierta parte del mercado tradicional de Ford a este lenguaje de carrocería hizo que los del óvalo azul lanzaran la carrocería de 3 volúmenes después, marcando un antecedente que otros fabricantes seguirían de optar con varias carrocerías sobre la misma base. La caída en desgracia del segmento de poco a poco para irnos a comprar SUVs y coches del segmento C hizo que los fabricantes cada vez dejaran más de lado el tema este de la variedad de carrocerías. Y de hecho, quitando algunos que mantuvieron esas variedades hasta casi el final, como el caso de Opel con el Vectra, que lanzó el GTS, que era la versión con portón trasero, el resto de fabricantes prefirieron centrarse en una única carrocería de 3 volúmenes. De hecho, muchos de ellos, los que siguen ahora en el mercado, se quedaron con ese formato liftback. Tenéis ahí el caso del Insignia o del Peugeot 508, que son de portón trasero, no son coches de 3 volúmenes al uso. La idea era sencilla a nivel de marketing: la caída progresiva del pilar D, en este caso, la trasera tendida a lo Mustang, invitaban a ver el coche como una variante más deportiva. BMW, Audi y Mercedes no jugaron a copiar este formato durante los años 90 y primera década del siglo actual, pero pronto tuvieron una idea. El éxito del CLS de Mercedes-Benz hizo que sus otros dos vecinos alemanes premium aspiracionales les quisiesen copiar el CLS. Era un coche de 3 volúmenes con maletero separado, pero tanto Audi como BMW, cuando le quisieron copiar, buscaron un poquito más de practicidad. Por eso cuando apareció el Audi A7 era un coche tipo Sportback de portón trasero, y por eso BMW creó el Series 6 Gran Coupe también con portón posterior, por buscar más practicidad y buscar otro formato de carrocería algo distinto. El éxito sin paliativos de la demanda del A7 hizo que Audi en ese caso viese claro que tenía que hacer lo mismo con el A5, así creó el A5 Sportback, que no era otra cosa que la carrocería de 2 puertas ligeramente alargada con portón trasero en formato de carrocerías que a fin de cuentas acaba siendo un 5 puertas, una versión liftback tradicional de la 4, pero con el techo reducido en altura y un aspecto un poquito más deportivo. El éxito de ese coche hizo que se canibalizase las ventas de la versión de 2 puertas a marchas forzadas, y al mismo tiempo BMW, viendo ese éxito y viendo que también el Series 6 Gran Coupé se comía las ventas del Series 6 normal, decidió que tenía que hacer lo propio con la nueva Serie 4 y crear una versión Gran Coupé del Serie 4. De golpe y porrazo, la idea del sedán de segmento de liftback estaba de vuelta, pero reinventada como una máquina de rentabilidad. Era más caro una 5 Sportback o un Serie 4 Gran Coupé que la versión de 2 puertas de la que derivaban, que a su vez era más cara que la versión sedán de 4 puertas original. Y aunque las versiones de 4 puertas eran más habitables en su fila trasera, la estética dinámica de la caída trasera de estas variantes de 5 puertas y su practicidad se mezclaban para conseguir que triunfasen en el mercado, haciendo que las matrículas de los 2 puertas se hayan quedado como anecdóticas hasta el punto de preguntarnos si tienen todavía sentido. Y todo esto que os he contado nos lleva aquí, a nuestro protagonista de hoy. Yo soy Guille García Alfonsín, esto es Power Up con la energía de Total Energies. Y esta es la prueba del BMW Serie 4 Gran Coupé. Un Gran Coupé que ha cambiado bastante respecto a la generación anterior y que va a venir por partida doble al canal. Hoy va a venir este 420 Diesel Gran Coupé, y dentro de unos meses, en cuanto esté disponible en el parque de prensa, vamos a probar el i4, la versión eléctrica. Pero centrándonos con nuestro protagonista, las cosas, como os digo, han cambiado bastante respecto al enfoque de la generación anterior. El Serie 4 Gran Coupé, que pasó por Power Up 4 años atrás, era un coche prácticamente igual de bajito que un 4 Coupé, con una silueta deportiva y alargada, sacrificando algo de espacio interior habitable a cambio de esa imagen.
Ahora las cosas son distintas, este coche mide 1442 milímetros de alto, exactamente la misma altura de un Serie 3 de 4 puertas convencional, dejando al coupé 6 centímetros más bajo. Eso hace que este coche se vea pues más alto, como era de esperar. Compensa parte de ese extra de altura gracias a alargar la silueta yéndose a unos asombrosos 4.783 milímetros de largo, fundamentalmente concentrados en el voladizo trasero, aunque es cierto que este coche tiene 4 milímetros extra de batalla respecto al sedán y al coupé. La jugada es alargar la figura del coche, ahora es más largo tanto respecto al coupé como respecto a la versión sedán, para tratar de compensar visualmente ese extra de altura, porque BMW va a tratar de cubrir aquí la parcela de mercado que tenía cubierta con el Serie 3 GT, al mismo tiempo que otorga un poquito más de altura buscando un espacio extra para las cabezas de los pasajeros traseros, que luego vamos a ver que no alcanza la cota del Serie 3 sedán. También igual tiene algo que ver el hecho de que la plataforma por ahí debajo en la versión i4 va a tener que contar con las baterías, y eso siempre condiciona un poco la altura de los coches. Por delante tenemos la calandra de los Serie 4, los dientes de castor, la nariz de cerdito de Angry Birds, llámale como quieras. A mí a estas alturas de año ya el diseño me gusta, ¿qué queréis que os diga? Ni es delicado, ni es acompasado, ni es elegante, pero no sé por qué, me funciona. Por debajo la sonrisa en forma de toma de aire y a los lados dos piezas negras enormes que no son tomas de aire al uso, sino que sirven para quitar peso visual al paragolpes en esta versión M Sport. Abrazan las cortinillas aerodinámicas una a cada lado que sí son funcionales. Sin el paquete M Sport la cosa cambia, el frontal queda un poco más limpio, menos barroco, pero para gustos los colores. Tal y como sucediese cuando hicimos el vídeo del Serie 4 Coupé, pues os tengo que hablar del lateral como el principal protagonista, en realidad más allá de la calandra, de lo que es el cambio de diseño de BMW respecto a generaciones previas. Y es que se pierde, tal y como os comentaba en otros vídeos, la línea pinzada que tenían aquí todos los Serie 3 y derivados durante tantos años a la altura de las manetas de las puertas. Se sustituye por dos líneas de estilo marcadas, dos pellizcos que tiene uno por aquí y otro por aquí, entre medias desaparecen marcando los pasos de rueda, creando además una cadera marcada en esta parte trasera, no tan marcada como en el coupé, que le daba más volumen. Aquí se queda un poco más suavizada porque este pilar D viene más abierto y eso condiciona un poco la forma a la hora de darle músculo a esta zona. Luego tenemos una línea de estilo por aquí abajo, una línea de cintura, una apertura de las ventanillas que va en cuña, pero no demasiado marcada. Todo esto ayuda, todo esto funciona, voy a decir mejor, que en el Serie 2 Gran Coupé por una sencilla razón. Este coche mide 4,8 metros de largo prácticamente, y al ser tan largo y tener tanta batalla, todo este acuñamiento puede ser más progresivo y quedar más compensado que en el Serie 2 Gran Coupé, que cuando lo trajimos os contaba que estaba exageradamente como inclinado, como que le sobraba además voladizo por ambos lados. No hay codo Hofmeister tradicional, se cambia por esta forma que ya vimos en el Serie 4 Gran Coupé. Este es el Gran Coupé, el coupé normal. Y tenemos toda esta caída del arco del techo. El arco del techo arranca bastante atrás el punto A para dejar esta distancia entre el eje de la rueda y la apertura de la puerta, y luego se curva y se va hacia atrás, recordando, o por lo menos a mí me recuerda, en cierto modo, a un Ford Mustang y a lo que vimos también en el Serie 4 Coupé, que tenía la misma identidad visual. Hay dos detalles más para destacar en esta vista lateral. Uno es la integración de manillas enrasadas, por primera vez en mucho tiempo en BMW. A los alemanes les gustan más las manillas de tirar, y con razón. Ese tipo de manillas, en caso de accidente, te permiten tirar más fuerte de la puerta y liberar a la gente con más comodidad, pero al final han sucumbido, voy a decir, a este diseño que queda estéticamente mejor integrado y además a nivel aerodinámico también tiene menos fricción, cosa que creo que es importante también para el tema del i4. Y luego se ha mantenido la idea de las ventanillas sin marco, que ya hemos visto en los Gran Coupés previos, que siempre le dotan al coche de un carácter o una estética más agradecida. Cuando uno ve el lateral del coche en general, se percata de una cabina retrasada y de un arco de techo continuo que se transforma en el pilar D, en un único trazo, dotando al coche de esa esencia en vista lateral también presente en un Mustang Liftback o en el propio Serie 4 Coupé. Pero esa búsqueda de extra de altura rompe un poco la dinámica visual. Este coche, a mi juicio, necesitaba tener esos 5 centímetros menos del Coupé para completar ese juego visual. Por detrás tenemos los pilotos del coupé, finos, tridimensionales, tecnológicos a la vista. Tenemos un gran paragolpes al que se le han puesto dos mofletes en forma de piezas negras a los lados con falsas salidas de aire, integrando también el catadióptrico. Vemos aquí una especie de juego visual para recordarnos a un difusor y dos colas de escape de verdad, una a cada lado. Ahora la cuestión es, ¿se ve más deportivo que la berlina? ¿Nos gusta más este morro que el del Serie 3 berlina? ¿Tanto como para pagar 3.000 euros extra?
A mí con el acabado M me gusta, me encanta y al mismo tiempo veo que es barroco. Los días pares de la semana prefiero este coche a la berlina y los días impares me gusta más la berlina. Dadnos vuestra opinión en los comentarios. Por dentro, por fin me puedo quitar los guantes. No cambia nada respecto al Serie 3 o el Serie 4 Gran Coupé. Es un BMW como tantos otros y podríais pensar que qué aburrimiento, que todos los BMW son iguales por dentro, pero al final, como está bien hecho y ergonómicamente está conseguido, si algo funciona, no tienes por qué cambiarlo. Un resumen rápido sería decir que es el mejor coche de su categoría a mi juicio personal y sin ningún género de dudas. Lo es porque a nivel de ergonomía es el más logrado, conservando mandos físicos para todo lo que toca, volumen, clima y luces, y agregando además el genial eDrive para controlar el infoentretenimiento. Ahora tiene además Android Auto inalámbrico, un enorme heads-up display, y sí, conserva otras facetas de BMW puro, buena posición de conducción, buenos asientos, buenos materiales por doquier y ajustes muy trabajados. Solo el cuadro de instrumentos y sus gráficas extrañas pueden dejarnos un poco insatisfechos y echarnos a pensar por qué aquí no está el cuadro al estilo del M3, con el cuentavueltas central. BMW está trabajando por sustituir esta doble pantalla por una única pantalla curva, aquí medio flotando, que hemos visto ya en el i4. Y esa pantalla curva seguramente llegue al restyling de la Serie 3 porque se le han visto en las fotos espía, por ejemplo, del Serie 3 Touring, del M3. No sabemos si va a llegar aquí, pero yo os voy a decir una cosa. En esos coches que se han montado esa pantalla curvada aquí en esta parte flotante, se ha suprimido todos estos mandos del climatizador para pasarlos a mandos táctiles y eso es una gran cagada. Así que, de momento, estemos contentos porque este Serie 4 Gran Coupé todavía conserva estos mandos físicos para la climatización. Las plazas traseras suponen un cambio respecto al anterior Gran Coupé. Ahora hay un par más de centímetros de anchura con las ISOFIX más separadas, pero donde creíamos que íbamos a ver ganancia en altura, la realidad es que no la hemos encontrado y nos hemos quedado con la misma cota de altura que se encuentra en el Coupé. Esto nos habla de unos 2 o 3 centímetros menos de espacio para la cabeza de lo que encontraríamos en el Serie 3 berlina, por lo que adultos de tamaño germano tocarán con la coronilla el techo si se estiran a tope. Lo que pasa es que ya veis que a mí esto no me sucede, será porque no tengo talla germánica. La forma de corte de la puerta trasera también hace que tengas que inclinar más el espinazo para ponerle el cinturón en la ISOFIX a los peques. Tienes climatizador independiente en esta zona trasera, tomas USB 2 y acabado BMW en las puertas y en todo lo demás, pero sigues sacrificando cosas, sobre todo en cuanto a espacio, respecto al sedán. El maletero tiene su parte buena y su parte mala. Yo soy súper fan de los portones, siempre más agradecidos para cargar cosas que la tapichuela que tenemos en un sedán convencional. Tienes 470 litros declarados, que son menos que los 480 del sedán, pero sinceramente, lo que pierdes lo pierdes por la altura entre la superficie de carga y la tapa del maletero. Y yo a esto no le doy prioridad, le doy prioridad a tener buen área, buena plancha en el propio maletero para cargar. Así que esa facilidad extra se hace agradecer. El hecho de tener una buena base amplia de carga ayuda con el portón motorizado y realmente me hace preguntarme si necesitas el familiar. Aunque si vas a montar bicis o otros objetos altos, probablemente la respuesta sea que sí. Aquí no hay novedades, es la misma plataforma que habíamos visto para la Serie 4 Coupé, para el Serie 3, lo que vimos en el M3. Al final no hay ninguna novedad más allá de decir que este coche pesa 100 kilos más que el Coupé porque es más grande y pesa 160 kilos más que el Serie 3 convencional. Entiendo que por el portón posterior y otro tipo de refuerzos, porque no me queda del todo claro porque este coche, con lo poco que crece respecto al Serie 3 convencional, puede ganar tanto peso. A nivel de suspensiones y todo lo demás, McPherson delante con todos los brazos en aluminio forjado, como bien se debe hacer BMW, incluyendo tirante de dirección, incluyéndolo todo, amortiguadores pasivos en esta unidad de prensa que nos han dejado, los frenos M Sport de 4 pistones, 2 por un lado, 2 por el otro, una bonita campana de aluminio para los frenos. Nos han dejado el coche con unas Hankook que no me han terminado a mí de convencer, llantas que a mí me parecen chulas, luego ya podéis opinar sobre eso. Todos los bajos, si lo veis desde aquí, están carenados para cuidar la aerodinámica. La cortinilla que cubre por detrás la parrilla también es activa, se va abriendo y cerrando según las necesidades aerodinámicas. Antes os hemos enseñado estéticamente cómo esto es un agujero por el que pasa aire para ventilar el paso de rueda delantero, y a diferencia de otras versiones, el propio paso de rueda tiene ahí otro agujero para evacuar aire por esta salida. Luego la suspensión trasera es el mismo sistema multibrazo ya conocido pues del Serie 3 y del Serie 4 Coupé,
que ya hemos visto, con mangueta forjada de aluminio, y los brazos de control son de chapa de acero estampada. Esta unidad en concreto tiene un diferencial convencional, sin bloqueo, pues porque es como viene esta versión. Múltiples refuerzos por todos los lados con tiras de aluminio por aquí soportando el chasis y reforzándolo por debajo de lo que es el propio árbol de transmisión. Por ejemplo, también tenemos esta traviesa. Al final todos son pequeños elementos y detalles que suman peso, sí, pero también hacen al chasis mucho más rígido. Cosas curiosas de comentar: toda la setup de bujes de la suspensión, todos los bracitos, las articulaciones, los casquillos y demás son específicos para el Gran Coupé respecto al Serie 3, porque dice BMW que este coche tiene una puesta a punto un pelín más deportiva. Lo vamos a probar ahora conduciendo. Lo interesante y distintivo de este coche respecto a otros de esta familia que hemos probado lo encontramos bajo el capó delantero. Mientras tienes por ahí a los fundamentalistas eléctricos pululando, inventándose mundos paralelos en los que vivir, este coche atesora aquí uno de los últimos grandes motores diésel del mercado. Es un 2 litros todo en aluminio de 4 cilindros con turbocompresor único de geometría variable y también geometría variable para los conductos de admisión. Está microhibridado con un motor generador eléctrico de 11 caballos y una minúscula batería de 0,53 kWh de litio. En conjunto tienes 190 caballos a 4.000 vueltas, 400 Nm de par máximo desde 1750, todo ello enviado al eje trasero a través de una caja ZF de 8 relaciones. Contra el crono ha logrado hacer el 60-100 en 3,8 segundos y el 80-120 en 5,2, cifras que, si bien no te pegan al asiento cual dragster, resultan más que adecuadas para completar con seguridad cualquier adelantamiento. Este es el típico nivel de prestaciones mínimo que yo os recomendaría en 2022 para comprar un coche solvente en cualquier circunstancia del tráfico. Pero lo mejor de esta mecánica, lo mejor que tiene este grupo motopropulsor, es lo que mejor sabe hacer básicamente cualquier coche diésel, que es llevarte lejos de tu casa a través de largos viajes de manera tranquila, sosegada, con consumo ridículo. Y ahí suma BMW su saber hacer haciendo buenos motores diésel, así que nos encontramos con un coche que es tranquilo, relajado, suave en sus cambios de marcha y sobre todo silencioso y refinado. Hemos medido 65 decibelios a 120 por hora, empata prácticamente con la versión coupé con motor de gasolina que probamos de este coche. Tiene la sonoridad a 120 por hora de un coche eléctrico, o sea que está empatado ahí, siendo uno de esos coches que realmente me ha llamado la atención por esa tranquilidad que te llega de que vas conduciendo y no te enteras directamente ni de la rodadura, ni de la aerodinámica, ni sobre todo del motor, porque había motores diésel 10, 15 años atrás que todavía dejaban escuchar ese sonido tractoril, ese tono agrícola, pero aquí no sucede eso. Y más allá del sonido, además, es que lo acompaña con suavidad en cada cambio de marchas, en cada cambio de revoluciones. No notas la inercia fea de un motor diésel pesado, no notas tampoco tirones en la caja de cambios, que trabaja de manera prácticamente invisible para ti. Eso se mezcla con una curva de par ultra llena, típica BMW, respuesta progresiva casi de motor eléctrico a la hora de acelerar, y todo eso sumado al final hace que tengas una experiencia de conducción satisfactoria, suave, relajada, tranquila, como os digo. La potencia llega cuando la solicitas, casi de manera eléctrica diría. Los cambios de marcha son suaves, son imperceptibles y el coche avanza sin tirón alguno. Sabes que es diésel porque lo pone en el portón de atrás y porque sabes lo que has comprado, básicamente. Y luego está el tema del consumo. Hemos hecho con este coche una media de 6 litros, tratándolo pues como lo solemos tratar aquí en las pruebas, y es una media realmente baja. Puedes hacer sin problemas 5 litros a los 100 conduciendo por autovía, autopista, a la velocidad tradicional del resto de los vehículos que circulan por ella. Y si te pones más fino, en modo llevo un coche eléctrico y no encuentro un cargador, pues aquí consigues algo así como 4 litros a los 100. Con el depósito que llevas de combustible, eso implica que puedes llegar a hacer 1050 kilómetros entre repostajes. Y dirás, pero a ver, es que nadie para una sola vez cada 1000 kilómetros. Sin duda, no es recomendable para nada, pero no tienes que ir buscando gasolineras, puedes parar donde te dé la gana, cuando te dé la gana, y puedes despreocuparte absolutamente del tema del consumo, algo que cuando haces muchos kilómetros al mes realmente se agradece. Es en este tipo de uso donde los diésel no tienen rival a día de hoy. Por más que nos doren la píldora con los eléctricos, el comercial que sale a cubrir autovías por España para hacer un Madrid-Vigo, un Bilbao-Barcelona, un Sevilla-Valencia,
puede llenar el depósito de gasóleo por la mañana y tirar kilómetros para completar su trabajo y volver a casa por la noche con una única parada de repostaje en el trayecto a lo sumo. Este tipo de viajes, con el estado de infraestructura actual de carga y las capacidades actuales de las baterías de los coches eléctricos, resultarían prácticamente inviables en una jornada, exigiendo 4 paradas para recargar y andar todo el rato buscando cargadores de 100 kilovatios, que directamente no los hay ahora mismo en las autovías y autopistas de España, por doquier. Para lo que está claro que no son estas mecánicas, a pesar de que durante un tiempo nos volvimos gilipuertas en este país y las comprábamos para ello, es para uso urbano intermitente, es decir, para levantarte por la mañana, hacer 5 kilómetros, apagar el motor, bajar al peque al cole, luego volver a arrancar, moverte otros 5 kilómetros, llegar al trabajo, apagar el motor, dejar que se enfríe, luego arrancas otra vez, vas a comer. Todos esos apagones encendidos 8 veces al día no son buenos para un motor diésel, porque todo el sistema de tratamiento de gases, la EGR, el FAP y todo lo demás acaban atrapando un montón de porquería que evitan que salga a la atmósfera. Eso está muy bien, pero al mismo tiempo son receta para averías a medio plazo, y eso está demostrado en prácticamente todos los coches diésel que solo han vivido en ciudad. Así que si vais a hacer mucha ciudad, a pesar de que este coche gaste menos que el modelo de gasolina, esos arrancones y apagones constantes no son adecuados para ellos, basándonos por lo menos en la experiencia y conocimiento que tenemos de la historia de los diésel. Realmente a mí me cuesta entender cómo durante una época nos dio por recomendar esas cosas, porque para ese tipo de uso nunca fueron adecuados estos motores con tantas trampas de partículas y demás. Seamos serios, el diésel es para lo que es, para hacer muchos kilómetros a ritmo elevado con poco consumo y pocos repostajes. Es el tragamillas ideal sin reemplazo. Y eso a pesar de que este coche tiene una pegatina eco y un sistema de tratamiento de gases que hace que a nivel de gases de escape sea un coche prácticamente inocuo en el mundo real en ciudad, o al menos eso nos prometen. Así que obviemos esa charla que nos están vendiendo los agoreros. Este coche te lo puedes comprar hoy y disfrutarlo los próximos, qué sé yo, 10 años, algo así, por lo menos. Tenéis que pensar que lleva etiqueta eco, es mild hybrid, nadie os va a prohibir utilizar este coche en el próximo periodo de, pues eso, 8 o 10 años, porque no tiene sentido que sea así. Y lo más importante, no tiene alternativa. Quiero decir, si sigues haciendo 5 o 8 mil kilómetros al mes por temas de trabajo, por temas de lo que sea, realmente no hay mejor opción que un coche de este estilo. Me refiero por estilo al motor gasóleo. Pero ¿y cómo se conduce? Hablemos ahora de eso. Pues se conduce como un BMW, como era de esperar. Esta unidad que nos han dejado no tiene suspensión adaptativa, tiene suspensión pasiva con esos topes hidráulicos sensitivos a la posición del amortiguador, que tanto nos gustó cuando lo probamos en el 430 Coupé, si no recuerdo mal. Y ya os explico cómo funcionaban en aquel momento y que aquí me vuelven a convencer y me hacen pensar que realmente, según el tipo que le vayáis a dar de uso a estos coches, llega a ser recomendable contar con esta suspensión pasiva en lugar de la suspensión activa, que es un opcional de pago aparte. Y es que si bien la suspensión activa tiene esos distintos modos de funcionamiento que te permiten adaptar el coche a la vía o lo que vayas a hacer con el coche en ese instante, lo cierto es que el trabajo de esta suspensión es tan maravilloso y está tan conseguido que no sé si llega a merecer la pena tener que andar tocando los botoncitos cuando esta suspensión te permite mezclar esas dos caras entre el confort y el comportamiento de los movimientos lentos de la carrocería de cabeceo y balanceo. La puesta a punto navega entre dos aguas y realmente requeriría por mi parte pasar rato sentado en este coche y en el coupé y en el sedán con los mismos equipamientos y las mismas motorizaciones para sacar diferencias concretas, sobre todo para ver el tema de la amortiguación variable y otras montas de neumáticos. Pesa 100 kilos más que el coupé, pesa 160 kilos más que la berlina, pero a pesar de ello os diré que es prácticamente idéntico en su comportamiento dinámico a nivel de chasis que el 430 Coupé que probamos. Tal vez he echado un pasito hacia atrás en comportamiento dinámico, pero está claramente con un toque más deportivo de lo que te encuentras en la berlina. Y me encuentro todos los parámetros que os expliqué cuando probamos el 430, un coche que en las primeras sensaciones te puede dar con esta amortiguación que va un poco suelto en compresión, que va un poquito blando, la dirección parece ir muy asistida en esta parte inicial del giro, es dirección de paso variable. Y al final, todas esas cosas hacen que te quede la sensación de que el coche igual no es del todo deportivo, pero en cuanto le aprietas un poco las tuercas, sale sus maneras de ser ahí debajo que están
escondidas esperando a que te tires por una carretera buena de curvas y empieces a apretar un poquito más. En ese momento te das cuenta de que tienes un tren delantero prácticamente infalible, muchas ganas de girar, muchas ganas de ofrecer agarres, difícil hacerlo subvirar, difícil entrar arrastrando del tren delantero porque está muy conseguido todo lo que es la pisada del neumático contra el asfalto, y es en ese momento cuando ya lo tienes apoyado cuando empieza a subirte información a través del aro del volante, que en las primeras circunstancias parece que está demasiado filtrada, pero ya te digo, una vez que el coche está apoyado, ahí empiezas a notar que está apoyado. Baches en medio de la trazada, no pasa nada, se los traga a todos como si tal cosa, y después de vértice de curva hacia afuera puedes conseguir cierto giro, cierta rotación a base de acelerador. Como os digo, hay dos partes aquí importantes que comentar. Es más dinámico que el Serie 3 berlina y está cerca de lo que te ofrece el coupé sin llegar a comportarse como el coupé. Veo dos cosas distintas al coupé. Por un lado, da la sensación de que balancea más, tiene que ver con el extra de altura que tiene el coche, probablemente. Y por otro lado, parecía que el 430 que probamos tenía más ganas de rotar saliendo de curva y tenía un poquito más de mordiente en el tren delantero. También hay que tener en cuenta que no lleva ni los mismos neumáticos ni la misma motorización este coche que el coupé, y al final los Hankook que lleva este coche igual dicen basta un poquito antes, no lo tengo claro, así que tendría que probar los dos con el mismo calzado y la misma mecánica para poder pronunciarme. Tacto de freno, soberbio. A pesar de la microhibridación, aquí no hay problemas de Mercedes-Benz con el clase C, dejándote en este BMW administrar la potencia de frenada a gusto, sin sustos en conducción en ciudad y también en carretera, porque tienes ese tacto durito que te permite modular el acelerador y hacer frenada regresiva. ¡Aleluya! Motor y cambio, está claro que el 420 diésel nunca será la opción ideal para el conductor más apasionado, pero este coche corre, no carraspea y aunque se come las marchas rápido, la caja ZF siempre está ahí para ayudarte. Claro, todas estas diferencias, todos estos comportamientos, todas estas cosas que os digo entre el Serie 3, el Serie 4 Coupé y el Serie 4 Gran Coupé, las vais a notar yendo fuerte. Si no vais a ir a buscarle las cosquillas al agarre, si no vais a sacarle todo el partido al chasis, realmente estos comentarios que os estoy haciendo son irrelevantes y os tendríais que quedar con la capa previa, y en esa capa previa tienes un coche cómodo y confortable, prácticamente a la altura de un clase C de Mercedes-Benz, por ejemplo. Entonces, realmente este coche merece la pena cuando tienes ganas de ir a buscarle un poquito las cosquillas, ni que sea una vez al mes o una vez al trimestre, qué sé yo. ¿Cuál es el punto de todo esto? ¿A dónde nos lleva toda esta prueba y para qué hemos probado este coche? Para resolver un par de dudas sencillas. Por un lado, ¿merece más la pena el Gran Coupé que el Serie 3 normal? Y por otro, ¿merece la pena más este coche que el Coupé tradicional de solo dos puertas? Vamos a ir por partes viendo dónde está posicionado para ver si realmente merece la pena pagar la diferencia de precio. Respecto al Coupé, este coche, estéticamente por lo menos a mí, el hecho de que ya haya crecido y haya subido, le resta puntos de atractivo. Así que si vais a utilizar las plazas traseras solo de manera muy eventual, es decir, menos de una vez al mes, por ejemplo, yo iría antes a por el dos puertas. Además, el dos puertas dinámicamente no tenemos muy claro por qué, por lo que os he dicho mientras conducía del cambio de centro de gravedad o por la propia puesta a punto, pero tiene un comportamiento un pelín más dinámico. Respecto al Serie 3 berlina, este coche tiene una estética más agradecida, pero eso es subjetivo. Tiene la practicidad del portón, que yo le doy mucho peso a eso, porque me parece que es una gran ganancia a la hora de cargar cosas grandes, pero tiene la pega de que cuesta más dinero a igualdad de equipamiento. Entonces ahí vais a tener que entrar con vuestro ojo para ver si merece la pena pagar ese extra. Dinámicamente este coche tiene un toquecito más deportivo que el Serie 3 convencional, pero es casi inapreciable salvo que vayas a buscarle las cosquillas conduciendo dinámicamente. Así que si no sois de los que os vais a buscar curvas con el coche familiar, entonces ahí ya se os acaba la duda. Si me preguntaseis entre este y el Touring va un poco más suelto que el sedán, por tanto, si este es más deportivo todavía que el sedán, pues este es más deportivo también que el Touring. Si me dijeseis cuál me compraría antes, el Touring o este, tendría dudas por el tema de practicidad estética, me lo tendría que pensar muy mucho. Estamos hablando siempre de diferencias de precio que rondan los 2.000, 3.000 euros, depende del equipamiento, el acabado de la motorización, entre esta carrocería y la del sedán normal. Así que tampoco estamos hablando de un dineral, teniendo en cuenta que este coche cuesta 55 y para compraros un equivalente en forma de Serie 3 normal,
estaríais pagando alrededor de 53, 52 y pico. Cuando estás afrontando esas cifras de coste de precio del coche, 2.000 euros no van a ningún sitio. Si encima piensas que estos coches, la mayor parte de ellos se adquieren por renting o leasing, ahí sí que la diferencia directamente se convierte en nada. ¿Comprarlo diésel antes de gasolina? Bueno, ahí es otro tipo de duda completamente distinta. Pasa un poco como con lo del chasis. Si vais a hacer curvas es mucho más agradecido el motor de gasolina. A mí personalmente me gusta más la motorización 30. Seguramente el 430 que probamos en el coupé, sin duda, me gusta más que un 420 diésel. La cuestión va a estar en cuántos kilómetros hacéis y el tipo de uso que hacéis. Para que os salga a cuenta el diésel os vais a tener que meter muchos kilómetros. Vais a tener que estar mirando cifras de 35.000 kilómetros al año hacia arriba, porque el 430 gasta poco ya de por sí, no es un coche tragón de gasolina, pero claro, este le mete 3 litros a los 100 fácilmente. Si vais a hacer mucha ciudad, cambio de tercio, no vayáis por el diésel, porque los diésel no están hechos para ir por ciudad, básicamente. Piensa también que respecto al Touring pierdes 2 o 3 centímetros en la fila posterior relevantes solo si metes adultos atrás, y que doblarás algo más el espinazo, como te decía antes, para meter niños, peques en las Isofix. Nada alarmante, pero sí digno de tenerlo en cuenta. Y si ahora me preguntas dónde está este coche respecto a la competencia, tengo que decir que está prácticamente solo, porque si lo piensas, como versión Gran Coupé solo tendríamos la alternativa de Audi con el A5 Sportback, que dinámicamente, cuando lo he probado, no ha tenido el mismo sabor deportivo que tiene este coche. Si no vais a llegar, de nuevo vuelvo a lo mismo, si no os lo vais a llevar a hacer curvas, si no vais a llegar a los límites de agarre, si no vais a ir a buscar una conducción dinámica, os va a dar igual. Los dos coches son competentes y están bien hechos, pero este coche tiene ese plus de dinamismo que suelen tener casi todos los BMWs. Si me preguntáis directamente respecto a otros en formato berlina, porque Mercedes directamente no tiene una versión de la clase C con este formato de coupé de 4 puertas de techo bajo, pues ahí no te puedes comparar. Si lo comparo con un clase C, este es más dinámico. Si lo comparo con un Giulia, me gusta más el tren delantero del Giulia, pero este coche le gana en practicidad, en portón trasero, en silencio, en confort de marcha y en equipamiento, que también lo tiene más florido, vamos a decir. ¿Me lo compraría? Si tragase kilómetros como hacía hace 15 o 20 años, sin duda. Ahora mismo, con mi ratio de kilómetros que está en 20.000 al año, compraría sin duda antes el gasolina. Y créeme, si no vas a usar las plazas traseras todas las semanas o al menos una vez al mes, haz el favor de comprar el coupé. Realmente se nota la diferencia estética y sobre todo se nota la diferencia dinámica de esa pérdida de altura y esa pérdida de peso. Y ahora es el buen momento de Wallapop, nuestro patrocinador del canal, para buscar en este caso un BMW 420 Diesel Gran Coupé o BMWs Gran Coupé de la generación actual en general, que me da a mí en la nariz que todavía no vamos a encontrar. Serie 4, tenéis que pensar que lleva muy poquito en el mercado, entonces tendríamos que buscar del 21 al 22 y aún así a ver cuántos encontramos. Serie 4, ¿qué encontramos? ¿Cabrios ya? Me llama la atención que tan pronto se vean tantas unidades, sobre todo de M3s y cosas similares. Cabrios, bueno, aquí es que está el anuncio triplicado. ¿Qué tenemos? ¿Un 420 como el que hemos probado? Pues 55.000 es el precio de tarifa que tiene el coche que hemos probado y 55.000 piden por este, que es exactamente una unidad como la que hemos probado, pero con otro color. El mismo acabado, el mismo equipamiento, la misma motorización y la misma demostración una vez más en este coche que está en Majadahonda de que ahora mismo no hay descuentos en los coches nuevos debido a la crisis de los semiconductores. Curioso que haya tanto Serie 4 Coupé, pero de momento seguimos a la espera de poder encontrar buenos chollos. ¿Qué podrías buscar en cambio en Wallapop para tratar de buscar una compensación? Pues si este cuesta 55, vamos a ver lo que costaría uno de 2020, por ejemplo, de la generación anterior. Vamos a poner aquí 420D y encontramos ya un montón de unidades. Vamos a ver si nos quedamos con alguna de ellas que sea un Gran Coupé. Pues solo tenemos este, pero claramente pasamos de 55 a 40.000 euros por un coche con 16.000 kilómetros, que es claramente un descuento importante. Más bajito, motorización equivalente, no tiene la pegatina Eco, que sí puede tener el otro coche al ser un microhibridado, pero ya veis que hay un salto importante de 15.000 euros solo por coger un coche con un año y pico más. Esto es una cosa a tener en cuenta ahora mismo porque el tema de los precios de los nuevos se nos está yendo de las manos. Hasta que no se estabilice la producción y vuelva a haber bastante producto a elegir,
No sé hasta qué punto merece la pena gastar esos 15.000 euros extra. Claro que si accedes al coche por leasing, renting o algo así, puede tener sentido. En fin, esto es todo lo que os teníamos que contar de este coche. Sabéis que no va a haber M4 Gran Coupé. Si lo ibais a preguntar en los comentarios, ya os he resuelto la duda. No tengo nada más que contaros del aparato. Si os quedan dudas, preguntas o cuestiones, las podéis dejar en los comentarios y trataremos de resolverlas. Si os ha gustado el vídeo, nos ayuda, aunque no os lo creáis, dar un me gusta, que es gratis además. Si no estáis suscritos y queréis ver más contenido de este tipo, solo tenéis que suscribiros y darle a la campanita si queréis notificaciones, que también es gratis. Qué cosas de la vida. En fin, no tengo nada más que contaros. Nos vemos pronto con otro vídeo de otro coche. Un saludo. ¡Hey! Recuerda que puedes lucir tu amor por Power Art con las gafas, gorras, camisetas y sudaderas que ha desarrollado Kimoa para nosotros. Las tienes disponibles todas en www.kimoa.com. Power Art.